hermanos, que el Señor hable a cada uno de nuestros corazones. Y no solo eso, que el Señor siga santificándonos diariamente. Oremos, hermanos. Vamos a tomar, vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a Filipenses 4 y vamos a leer del 4 al 7. El sermón, hermanos, va a ser solo sobre el versículo 5, pero vamos a leer del 4 al 7. Dice la palabra de Dios: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Acompáñenme a orar. Señor, bendice tu palabra. Señor, abre nuestros corazones. Sigue trabajando por medio de tu palabra viva y eficaz en nuestras mentes, en nuestros corazones y pensamientos. Ayúdanos a estar dispuestos a escucharte, a guardar aquellas cosas que vienen en tu palabra, a ponerlas por obra, Señor. Pero te pedimos de tu Espíritu Santo para discernir lo que vamos a escuchar. Te pedimos de tu Espíritu Santo, Señor, para estar dispuestos a seguir siendo moldeados por ti. Da gracias, Señor, al que habla, para no salirme del marco de tu palabra. Da gracias, Señor, al que escucha, para que tú le ayudes a discernir. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El sermón de hoy se titula El carácter del cristiano frente a los hombres. El carácter del cristiano frente a los hombres. Y se basará solamente en el versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El carácter del cristiano frente a todos los hombres. Y aparentemente, hermanos, podríamos pensar a simple vista que el versículo 4 que predicamos la semana antepasada sobre el regocijo o el gozo es aislado del versículo que hoy nos ocupa. Vuestra gentileza sea conocida. Pero cuando lo revisamos con detenimiento, descubrimos que tienen relación uno y otro versículo. Podemos darnos cuenta fácilmente que hay una relación directa entre regocijarnos en el Señor siempre y también en que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y la muestra de esta relación, mis hermanos, es que si lo piensa bien, no hay nada que nos quite tan fácil y tan rápido y tan frecuente el gozo como nuestros problemas personales o con otras personas. Hay relación. Nuestras relaciones con las personas y con nosotros, hermanos, impacta en nuestro gozo. Insisto en que el tema central de esta carta es el gozo cristiano. Eso es lo que le preocupaba al apóstol Pablo. Por eso aborda muchas cosas que podrían privar a la iglesia en Filipos del gozo, pero las ha ido superando una tras otra. Esta es una más. Esa es una cosa más que podría obstaculizar nuestro gozo, pero también veremos cómo lo vamos a superar. Pero así como Pablo estaba preocupado por el gozo, así de preocupado estaba también porque los cristianos de la iglesia en Filipos puedan mostrar en toda su plenitud al mundo su carácter cristiano. Para él era tan importante que estén gozosos
Así de importante es que los cristianos, para Pablo también era tan importante que ellos pudieran manifestar ese gozo, esa gentileza frente a todos los hombres. En el sermón anterior dijimos que los cristianos tristes o infelices podemos ser un tropiezo a veces o un obstáculo para que la gente reciba el Evangelio cuando estamos tristes o infelices. Desvirtuamos al Señor. Porque el Señor nos promete gozo. Y si nosotros andamos por allí cabizbajos, infelices, mis hermanos, nosotros nos exponemos a que piense el mundo que tenemos un Dios que no se ocupa de nosotros. Le quitamos la gloria al Señor. Bueno, así como el gozo, la gentileza es una parte esencial del carácter cristiano que debemos apropiarnos y tenemos que hacerla conocida a todos los hombres. Es vital para el cristiano que ejercitemos la gentileza, así como es vital que tengamos regocijo en el Señor. Estos mandatos, como les dije, están conectados. No podemos tener gozo y nuestro carácter va a estar incompleto si no somos gentiles. En otras palabras, hermanos, nuestro cristianismo, nuestro carácter va a tener como un hueco, un vacío, si nos falta la gentileza. Y la pregunta del millón, hermanos, es esta. Y esto puede ser un tema de conversación. Ahorita voy a decir a qué se refiere Pablo con el gozo, con la gentileza, qué significa en su original, para que tenga una idea más clara. Pero la pregunta que yo le quiero hacer es esta. Y esto puede ser incluso un tema de conversación en el ágape. ¿Qué es más difícil? ¿El mandato del versículo 4 o el mandato del versículo 5? ¿Qué es más difícil? ¿Regocijarse en el Señor o que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres? Es un buen tema de conversación. En lo que a mí concierne, es más difícil el mandato que se encuentra aquí en este versículo, porque se trata de demostrar la gentileza a todos los hombres. Personalmente, para mí es más fácil regocijarme en el Señor que en comparación con que mi gentileza sea conocida a todos los hombres. ¿Y a qué se debe, hermanos? En el versículo 4, el apóstol, cuando dice regocijaos en el Señor, nos exhorta a tener un estado, una situación. El versículo 4 se preocupa por lo que deberíamos de ser, pero en el versículo 5, que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el énfasis no está en lo que deberíamos de ser, está preocupado o está enfatizando la aplicación de ese gozo. En uno te invita a regocijarte, pero en el otro te invita a aplicarlo. Y estarás de acuerdo conmigo en que aplicar una verdad suele ser más difícil generalmente que simplemente estar abrazando esa verdad. Es más fácil abrazar que aplicar. Si tú estás solo en tu habitación y oras al Señor, lees tu Biblia, puedes regocijarte en las verdades que ahí están. Puedes sentir alegría, gozo. Puedes pensar en todas esas doctrinas que el Señor nos promete. En la mañana vimos la doctrina de la santificación. Y es un gozo saber que al final, aunque yo veo en el espejo ese residuo de pecado que mora en mí y que hay una guerra espiritual en mi ser, es un gozo y un regocijo saber que al final las gracias salvadoras triunfan y que el pecado se mortifica y disminuye. Es un gozo, hermanos. Y yo puedo alegrarme. Y eso de verdad trae gozo. Sin embargo,
es mucho más difícil hacerlo en la práctica. Ahorita estábamos hablando que el Señor usa medios para la santificación y es un consuelo saber que eso va a terminar en un bien para nosotros. Pero mientras tenemos el trago amargo de la enfermedad, mientras tenemos el trago amargo de la confrontación, mientras tenemos a lo mejor problemas con nuestros familiares o con los hermanos, cuando te enfrentas cara a cara con los problemas y dificultades diarias, ya no es tan fácil. Aceptar la teoría, hermanos, es más fácil que ponerla en práctica. Y en este versículo nos encontramos en el terreno de la práctica. Creo que el regocijo, hermanos, en el Señor es más fácil que hacer que mi gentileza sea conocida a todos los hombres. Porque que la gentileza se haga conocida de todos los hombres, como vamos a ver ahorita en el significado, implica practicar el dominio propio. Y no tengo la menor duda en decir que controlarme a mí mismo es más difícil que expresarme. No pretendo restarle importancia al regocijo, no, es necesario, es muy importante. Pero cuando se te dice que tu gentileza sea conocida de todos los hombres, entra en juego nuestro carácter. La palabra griega para la gentileza, que usted tiene en su Reina Valera, es una palabra que en griego significa o se utiliza como sinónimo de paciencia. Nuestra paciencia puede ser traducido, o nuestra razonabilidad o amabilidad. Cuando alguien usa esta palabra en griego, puede referirse a alguien que es considerado, dócil, lleno de misericordia o apacible. No es simplemente como buenos modales, su gentileza sea conocida, mire, que digan, qué educado es esta persona. No, tiene que ver con el carácter y tiene que ver con la paciencia. El cristiano, el cristiano de Filipos, según este texto, debe ser reconocido por las personas que le rodean, cristianas o no, por su espíritu paciente y gentil en su trato con sus semejantes. O en otras palabras, les digo que creo que es más difícil este pasaje que el anterior. Porque cuando me dicen que me regocije en el Señor, usted tiene que enfocarse en su Señor, tiene que considerar al Señor y se le exhorta a que tenga ese gozo en el Señor, porque decíamos que no es un regocijo a secas, sino regocijaos en el Señor. Es fácil voltear a ver al Señor porque el Señor es santo, perfecto, es puro, es manso el Señor, es sabio, es soberano y es agradable considerar al Señor. Pero cuando uno ve el versículo 5, lo que se nos exhorta, hermanos, es a que usted y yo seamos semejantes a Él. Y ahí ya la película ya no nos agrada tanto. Es fácil regocijarse en el Señor, considerarlo, meditar en Él, al pensar en su persona, en sus atributos, en su obra. Pero cuando se te pide que le imites y actúes como Él lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra, afrontando las pruebas y las contradicciones de la vida, la cosa se vuelve difícil. Porque nuestro Señor no es uno que no se compadezca de nosotros, es uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Cuando nosotros empezamos a vivir esas cosas que el mismo Señor experimentó en sufrimiento, se nos pide que hagamos lo que Él hizo. Y estamos entonces, mis hermanos, de frente ante una de las exigencias más elevadas
que nos hace el Evangelio. Es mucho más fácil estar gozoso en la tribulación, aún en la tribulación, que hacer que mi gentileza sea conocida de todos los hombres. Pero nuevamente, hermanos, doy gracias al Señor que cuando se nos pide una conducta o un mandato, se nos hace una exhortación, doy gracias al Señor porque siempre el Espíritu Santo pone en la Escritura nuestro fundamento, nunca nos manda solos, nos equipa. La palabra de Dios es viva y eficaz y dice la palabra de Dios que es útil para instruir, para redarguir, ¿sí? Es decir, la palabra de Dios le da lo que necesita para que usted cumpla esto. Pablo, en su estilo de escribir, siempre trae un mandato junto con la doctrina. Nunca nos deja solos. Por eso no es bueno subestimar la doctrina. El Señor la puso aquí. El versículo 4, cuando vimos en el sermón anterior que no es un mandato a regocijarnos a secas, sino era a regocijarnos pero en el Señor. Algo similar sucede aquí. Dice, no dice que tu gentileza sea conocida por todos los hombres y ya. No, añade, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y nos dice que el Señor está cerca. Esta es una gran doctrina, hermanos, y doy gracias a Dios en ella, porque solo una comprensión de esta doctrina nos ayuda a entender lo que Pablo quiso decir. Jamás nos dice una exhortación sin decirnos de dónde podemos sacar fuerzas para esa exhortación. Una cosa siempre acompaña a la otra. Tenemos un Dios, hermanos, que se compadece de nosotros. La doctrina, hermanos, es fundamental. La doctrina, hermanos, es fundamental. Siga teniendo esa alta estima por la doctrina. Siga viniendo a los estudios. Pero ese no es mi punto, es sino que las personas, hermanos, deben ser gentiles y tiene que ser dicha gentileza conocida por todos los hombres. La gentileza, hermanos, de la que hablamos aquí, ese carácter apacible, ese carácter paciente, no es un tipo de indiferencia, no es una vaguedad, no es una actitud ambigua. No es decir que que las cosas que suceden a mi alrededor no me importan. La gentileza significa, mis hermanos, dominio propio. Y acuérdese en los frutos del Espíritu Santo. Amor, gozo, hemos visto hasta el momento. Paz, lo vamos a ver en el sermón anterior, la paz, en el sermón que sigue, la paz. Pero la paciencia, la mansedumbre, la templanza están inmersas en estas líneas. El autocontrol significa no hacer valer los derechos que aparentemente nos corresponden sin importarme las consecuencias. Significa distinguir entre lo importante y lo menos importante. Significa distinguir entre lo vital y lo que no es vital. A veces, hermanos, queremos hacer valer lo que creemos que nos corresponde, y si fuera un vaso con agua, queremos beber hasta la última gota de lo que creemos que nos corresponde, hasta el último sorbo. La gentileza, mis hermanos, significa estar dispuestos en ocasiones a obtener menos de lo que creemos que merecemos. Por amor a nuestro Señor, por amor a la iglesia y por amor a otros, cristianos o no. Porque la gentileza tiene que ser conocida, según el texto, a todos los hombres. No es tanto lo que hacemos, mis hermanos, sino la forma en la que lo hacemos. Por eso lo confrontador. Este llamado de nuestra gentileza ataca
a la forma en la que hacemos las cosas. La palabra gentileza incluye dentro de sí misma la idea de paciencia. Y la paciencia entendida como un estado en el que uno no se ofende con facilidad. Es como si Pablo dijera, ¿son miembros de la iglesia de Cristo? Bueno, contrólense de tal forma que sus espíritus y sus mentes no se ofendan ni se desanimen con facilidad. Recordemos versículos atrás, poquitos, 2 versículos atrás o 3 versículos atrás. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Evodia y Síntique, mis hermanos, eran personas susceptibles, predispuestas quizá a sentirse ofendidas. Todos, hermanos, conocemos algo de esto de lo que estoy hablando. Que el Señor se apiade de nosotros, hermanos. Que el Señor se apiade de mí. Aquí cobra relevancia, mis hermanos. Aquí quiero hacer una pequeña pausa. ¿Es posible ser gentil sin pertenecer a una iglesia local? En la sala de mi casa es probable que pueda tener alguno que otro obstáculo, pero, hermanos, la gentileza amerita y sobreentiende que tenemos que practicarla en comunión con mis hermanos. Ahí es donde se pone en práctica, y hay deberes cristianos que son imposibles de cumplir si no nos congregamos en una iglesia local. Y recuerde lo que estudiamos, eso también es un medio de santificación para usted y para su hermano. La gentileza tiene que ser conocida de todos los hombres. Es más, tan se implica la vida en iglesia que cómo va a ser conocida. Vamos a pensar que somos los más gentiles del mundo. ¿Y cómo va a conocer el mundo eso? Si no te congregas y estás en tu casa. Tu gentileza tiene que ser conocida de todos los hombres. La paciencia, el dominio propio, se ponen en juego y en marcha cuando estamos con otros. Ahí. Cuando no hay un compromiso con una iglesia, uno no se involucra ni se expone a cosas. Vas al culto y antes de poder ser abordado por algún hermano, platicar, escuchar, nos podemos ir, simplemente podemos desear no abrirnos, mis hermanos. Pero hay que recordar que esto implica una vida de iglesia. Filipos era una iglesia local. No era gente que se encontraba ahí pasando, sino era una gente comprometida. Era un grupo de santos de acuerdo, puestos de acuerdo para caminar juntos con sus pastores y diáconos, según la carta. Entonces, este mandato implicaba el contexto de iglesia, de vida en iglesia local. Volviendo a las cualidades de la gentileza, esta cualidad de no ofenderse con facilidad es un gran y alto llamado. Algunas personas tienen dominio propio y no sé si le ha tocado ver gente que tiene ese dominio propio que dices, híjole, pues aún en la aflicción yo no le veo debilidad a esas personas. Disfrutar de la gentileza, mis hermanos, es una gracia cristiana. Y cuando llegan los ataques, la adversidad, el obstáculo, tú puedes recibir ese ataque, obstáculo, sin que te preocupen, pacientemente, sin ofenderte con facilidad. Pero va más lejos. Tenemos que tener un respeto activo. La gentileza, mis hermanos, no es nada más quedarme así, brazos cruzados frente a lo que me pasa, como si fuéramos una pared. Así como el regocijo requiere una acción, la gentileza requiere una acción. Y lo primero que tenemos que tener presentes es que tenemos que estar dispuestos a recibir menos de lo que creemos que merecemos. Eso ya lo dije.
Lo segundo que tenemos que considerar para practicar nuestra gentileza, acuérdese, la gentileza implica una acción, es que cuando entremos en contacto con personas con quienes tenemos a lo mejor cierta dificultad de convivir, alguna persona que sea difícil de escuchar, una persona irritante, tenemos que tener algún tipo de bolsa de aire, mis hermanos, en lo que respecta a esas personas. Tenemos que ser capacitados para hacerlo, para convivir con ellos. Pero el mandato es ser gentiles. El mandato, no solo es ser gentiles. De hecho, no te está diciendo, oigan, sean gentiles. Él da por sentado que hay gentileza. Dice, vuestra gentileza. Pero el mandato es que esa gentileza sea conocida de todos los hombres. Y esto demanda un poquito más, mis hermanos. Debemos entonces considerar activa, positivamente, considerar esto. Buscar, disculpar el comportamiento de otras personas. Ya me vio este hermano con tales ojos. No me saludó. Bueno, para que su gentileza sea conocida de todos los hombres, tenemos que tomar una actitud proactiva de tratar de entender y de disculpar, mis hermanos, los comportamientos de las personas y buscar una explicación, por lo menos mientras no tengamos evidencia de lo contrario. Frente a una fricción, mis hermanos, podemos decir cosas como esta: quizá está pasando un mal momento, a lo mejor está padeciendo algo. Evodia y Síntique, yo me las imagino que en su momento, ellas, dentro de algunos silencios, pensaban mal una de la otra. Nosotros tenemos que explicar a favor, darnos, como quien dice, el beneficio de la duda. Hay que intentar explicarlo constantemente, de manera que esos piquitos, hermanos, esas aristas puedan ser, o esas asperezas puedan ser limadas, para que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Tenemos que esforzarnos por armonizar con las personas y aceptar las diferencias que tengamos, mis hermanos, considerando a los demás, comprenderlos y ciertamente ayudarles a que las cosas sean llevaderas. Y no me refiero a cosas aberrantes ni pecado, claro que no. El pecado no se justifica, mis hermanos. Pero ciertamente hay cosas, hermanos, que no necesariamente constituyen pecado. Hermanos, hay que poner de nuestra parte. No es un autoengaño. No me refiero a que usted haga como que no ve el pecado o que no ve lo que ve. No, mis hermanos, no es eso, sino ponernos los ojos, los lentes bíblicos y recordar el Evangelio. Porque en el Evangelio nosotros nos acordamos que el Señor nos llevó de sus tinieblas a su luz admirable, pero como lo vimos en la mañana, el Señor está trabajando y santificando a su pueblo todos los días de su vida, mortificando la suciedad del pecado todos los días y vivificando y fortaleciendo aquellas virtudes y gracias salvadoras. Esos son los ojos bíblicos, pero en ocasiones pensamos y exigimos, mis hermanos, que mis hermanos que me rodean sean ya una obra terminada. Yo no quiero tener fricciones con mi hermano. Yo espero de mi hermano como si ya viniera mi Señor Jesucristo hoy. No, en este mundo, mis hermanos, nos acompañará en cada miembro de nuestro ser un residuo de pecado. Y hay que estar puestos con los lentes bíblicos. Eso, hermanos, recordar el Santo Evangelio nos ayudará siempre en nuestra relación con las personas.
nuestro Señor Jesucristo, y aunque ahorita voy a abundar más en esto, en plena crucifixión, colgado de un madero, dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. No se autoengañó el Señor. El Señor sabe los corazones. Pero a pesar de estar siendo crucificado, Él fue gentil aún en la agonía de su dolor, diciendo y explicándose en su mente: perdónalos, porque efectivamente no sabían lo que hacían. Hay una aplicación, hermanos. Vea a sus hermanos en Cristo y vea aún a sus cercanos sin Cristo, compañeros de trabajo, vecinos, familiares, con los lentes bíblicos. Entre nosotros, hermanos, tenemos que recordarnos que aquí en la iglesia es un hospital de pecadores. Los sanos no van al hospital, hermanos. En los hospitales hay enfermos. Dios nos está santificando todos los días. Nos sacó de la muerte. Vea a su hermano y hermana con compasión. Véale con compasión. Pero también el Evangelio no nada más implica arrepentirnos de esas cosas, sino tener fe. ¿Fe en qué? Pues en el que dice que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tiene que tener fe de que Dios está haciendo esa obra en usted. Tenga la misma fe de que Dios está haciendo esa obra en su hermano o hermana que está a su lado. Tenga fe de que ese Espíritu está obrando en usted. Y recuerde también que sus pecados, mis pecados, son iguales o peores que el de mi hermano. Déjeme avanzar. Pablo era una persona, hermanos, que no reaccionaba con violencia. La gentileza de él era conocida de todos los hombres sin importar el tiempo y la circunstancia. En la cárcel, la gentileza de Pablo era tal que a pesar de que él estaba en la cárcel injustamente, cantaba himnos. ¿Y quién fue alcanzado en la cárcel? El carcelero de Filipos. Su gentileza había sido conocida delante de todos los hombres. Pablo adornó el Evangelio. Esta misma carta, hermanos, ya al final, fíjese los saludos. Versículo 22 del capítulo 4, fíjese. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. Pablo estaba prisionero aquí. Bueno, hasta en la casa del emperador o trabajadores del emperador, los de la casa de César, podían ver la gentileza de Pablo. La gentileza de Pablo estaba siendo conocida aún en la casa del emperador del Imperio Romano. Pablo conocía, hermanos, la tristeza. Él incluso decía que no quería tener tristeza sobre tristeza. Pablo conocía también el gozo y la alegría. El Evangelio estaba siendo anunciado y él se estaba gozando. Pero este mandato no implica que no tengas tristeza o que no tengas gozo. No, implica que no seamos dominados, mis hermanos, por las emociones. No seamos una montaña rusa. Al rato estamos aquí y al rato abajo. Ni siquiera ser dominados ni por el puro gozo, hermanos. Tampoco hay que ser dominados por eso. Hay que tener gozo. Cuando nosotros sentimos, hermanos, el Señor puso eso en nosotros. Es parte de su creación, pero no nos deben de dominar. Jamás debemos estar excesivamente animados o excesivamente deprimidos, sino tenemos que mantener una compostura, un equilibrio. Debemos controlarnos y ser felices al mismo tiempo.
tenemos que hacerlo, hermanos. Permítame, acompáñenme por favor. Voy a leer 2 Corintios 10:1 y de ahí nos vamos a pasar a Pedro, hermanos. Pero primera de Corintios 10:1. Mis hermanos, disculpen. 2 de Corintios 10:1. Es el mismo Pablo escribiendo, pero fíjense cómo él expresa eso que él estaba rogando en ese momento. 2 Corintios 10:1 dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Pero repita las primeras líneas: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la ternura. Las dos cosas no están peleadas, mis hermanos. El gozo no está peleado con el dominio, con la mansedumbre. Podemos estar gozosos y tener mansedumbre o estar controlados al mismo tiempo. Hace un momento mencioné el ejemplo de la cruz, pero permítame entrar de lleno. El ejemplo supremo de todo esto es el ejemplo de nuestro Señor. Pedro, el apóstol Pedro, lo expresa de esta manera. Vamos a 1 de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21 al 23. Dice, permítanme. 2:21 al 23 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y poquitos versículos atrás, mis hermanos, ya había hablado no solo de nuestro Señor Jesucristo, sino hablaba de aquellos criados y sus amos. Versículos del 18 al 20, ahí mismo. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Nuestro Señor, hermanos, fue así. Somos cristianos. Sigamos sus pasos. Imítele. O como dice el texto, que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Ahora, ¿cómo debe de manifestarse el gozo y ante quién debe manifestarse el gozo? Primero, ¿cómo debemos manifestar el gozo? Mis hermanos, con toda nuestra vida, en la práctica, en general. Lo manifestamos en nuestra vida, en el trato con los demás. Debemos mostrárselo ¿a quiénes? A todos los hombres, agradables o no. Como decía Pedro, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Sean malas personas o nuestros mejores amigos, debemos defender la verdad, sí, mis hermanos, pero debemos hacerlo con gentileza. Acuérdese, esto impacta no al qué, sino al cómo hacerlo. ¿Cómo? Debemos tener cuidado, hermanos, de que no haya dureza en nuestro corazón. Tenemos que tener cuidado de cualquier tipo de legalismo quejumbroso. Debemos dejarle ver a las personas que somos cristianos por la manera en la que llevamos nuestras cosas diariamente. Nuestros trabajos, nuestras familias, nuestros negocios. Eso no quiere decir que usted sufra agravios ilegales y se deje crucificar. Pablo defendió sus derechos. En el libro de Hechos, hermanos, hay historias de cómo Pablo defendía sus derechos y él apelaba al tribunal de César, objetaba cuando le encarcelaban injustamente, él objetaba.
pero no significa que Él se deje ser atropellado. Sí significa, hermanos, sin embargo, tener la certeza de que no estamos luchando solos con nuestras propias fuerzas. Se nos dice que te comportes gentilmente con todos los hombres en todo tiempo. Y yo creo, hermanos, que si algo verdaderamente deja ver al mundo la gracia del Evangelio en las vidas, si algo se nota, hermanos, es la gentileza. Si algo se nota en la vida del creyente, es la gentileza. Pero permíteme terminar con palabras de ánimo. ¿Cómo podemos alcanzar ese estado? ¿Qué hay que nos pueda ayudar? Respuesta, versículo 5, parte final. Respuesta es: el Señor está cerca. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y esta es la forma en la que el apóstol tiene para decirnos que debemos aprender a ser menos, engancharnos menos con el mundo y sus caminos. Es la forma en la que Pablo nos dice: ok, no te afanes por lo que hay aquí. Los cristianos tenemos una idea completamente renovada de nuestra forma de ver la vida. Antes de ser salvos, no considerábamos al Señor, pero ya que hemos sido regenerados, sabemos que ahí es el Señor y que va a venir. Debemos ver las cosas cotidianamente siempre a la luz del Señor, a la luz de la salvación que nos trajo por medio de su vida, a la luz de su muerte, a la luz de su resurrección, a la luz de su ascensión. Pero Pablo enfatiza aquí que tenemos que verlo a la luz de su segunda venida, porque el Señor está arriba en los cielos gobernando todas las cosas, pero ahí viene. El Señor está cerca. El Señor está cerca y tenemos que ver todo a la luz del hecho de que el Señor va a volver a la tierra y que va a vencer a sus enemigos e introducir orden en toda la creación. El Señor está cerca. Debemos recordar siempre en todo lo que hacemos que el Señor volverá el día que Él solamente sabe, nosotros no lo sabemos, y debemos vivir siempre con la idea de que va a venir. Eso es verdad. Si siempre recordamos el regreso de nuestro Señor, siempre recordaremos que este mundo y esta vida no son sino una especie de entrenamiento. Y aquí somos peregrinos, somos extranjeros. Hoy estamos aquí y mañana, o en próximos días, o en próximos años, no vamos a estar aquí. Esto es lo que tenemos que tener en mente. Hermanos, la gente en este mundo litiga o se pelea en los tribunales por problemas tan pequeños. Y a veces los pleitos duran décadas, a veces ya los que se están peleando ya no son ni los que se estaban peleando, ya son los nietos, los hijos y luego los nietos. La gente piensa que esta es la única vida que van a vivir, que este es el único mundo. Pero ¿qué son 60, 70, 80 años de vida, hermanos? En comparación con la eternidad. El Señor está cerca. Recuérdalo. Estas palabras nos recuerdan que Dios es el juez y no nosotros. Estamos dispuestos a juzgar, hermanos, a veces muy predispuestos a juzgar. Sin embargo, nosotros no somos el juez es el Señor. El Señor está cerca. Y cuando recordamos que Dios es el juez, muchos de nuestros problemas pueden tener solución. Y no solo eso, nos acordamos de la verdad de que nosotros mismos vamos a ser juzgados, y eso infunde temor. Tenemos que rendir cuentas con nuestras vidas y nuestros actos.
Que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, hermanos. Y recordemos que tenemos que tener cuidado con nuestros juicios. No juzguéis para que no seáis juzgados, dice Mateo. Porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, con la medida con las que medís serás medido. Es cierto que en ocasiones no somos pacientes por apresurarnos a juzgar severamente y no juzgamos como esperamos que ser juzgados nosotros. No olvidemos, cuando sintamos el deseo de condenar, que nosotros también seremos juzgados. El Señor está cerca y cuando comprendamos esto, estaremos dispuestos a pasar por alto muchas de las cosas de esta vida y de este mundo. Ahora sí que a elegir nuestras batallas. Hay cosas que no se pueden tolerar, hermanos. Hay que ser radicales en ciertas cosas, en el pecado. Pero hay muchas cosas, hermanos, que son pequeñas. Y cuando recordamos que el Señor está cerca, estamos dispuestos a pasar por alto muchas cosas. Pero aún más, no debemos desear tener venganza o justicia de acuerdo con nuestra propia prudencia. No sintamos que necesitamos una venganza inmediata. El Señor dice que suya es la venganza y que Él pagará. Si crees que el Señor está cerca y que el Señor vendrá como dice que vendrá, como juez, como Señor glorioso, verás a quienes te han agraviado con misericordia. Cuando recuerdas que todos seremos llamados ante el tribunal, lejos de molestarte, es probable que en tu corazón haya misericordia y ores por él o por ella. Y cuando empieces a tener ese deseo de orar por ellos, eso quiere decir que tu gentileza está creciendo. Por último, puede ser, mis hermanos, que estés pasando por momentos duros y difíciles. Pablo no le resta importancia a los acontecimientos de esta vida. No estoy minimizando lo que está aconteciendo en la vida de cada uno, ni Pablo lo hace. Las personas, hermanos, en este mundo pueden ser crueles con nosotros, pueden ser desagradables. Tu situación puede ser muy dolorosa. Puede ser que estés pasando por cosas terribles, que las personas te critican constantemente, día y noche. Pero no importa lo que tengas que sufrir o soportar en esta vida, porque el Señor está cerca y prepara para ti una asombrosa recompensa en gloria. Cuando venga y cuando comienza el reino en gloria, estaremos con Él. Reinarás con Él, participarás de su gozo y de toda su gloria. Y si tu nombre está escrito en el libro de la vida, si perteneces a Él, tu recompensa está garantizada. Te espera un gozo inimaginable en la gloria. Entonces recuerda que el Señor viene, el Señor está cerca y nosotros estamos siendo llamados aquí a que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, volteando a ver hacia arriba, porque el Señor está cerca. En otras palabras, se nos exhorta a hacer lo que hizo nuestro Señor. Cuando padeció, lo que padeció, lo hizo con gentileza, porque Él estaba poniendo sus ojos arriba. Vamos a Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Y veremos cómo el Señor tenía puestos sus ojos arriba. Cómo el autor de Hebreos ponía sus ojos en Jesús. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús,
autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Cuando nuestro Señor estaba siendo clavado en el madero, el Señor no estaba pensando en el madero. El Señor tenía un gozo. Él sabía que esto pertenecía a un plan mayor. El oprobio o el sufrimiento lo menospreció. Eso causa poner los ojos en el cielo, hermanos. Nos invita Pablo a hacer que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres y a recordar voltear arriba, porque el Señor está cerca. Al hacerlo, los sufrimientos y padecimientos como el de nuestro Señor son llevaderos. El oprobio o el sufrimiento son menospreciados. Santiago 5, hermanos, enseguida de Hebreos, Santiago 5, del 7 al 9, la misma idea. Por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hay una relación directa entre nuestra gentileza o paciencia con la venida del Señor. Porque recordar la venida del Señor produce eso, hermanos, gentileza, paciencia. Esto no es psicología, mis hermanos. Esto es la palabra de Dios. Sé gentil. Tu gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Tu vida está ante esta realidad. Al comprender que Dios juzgará justamente a todos, nosotros recordaremos, mis hermanos, por encima de todo, contemplar a Dios, pensando en la eternidad, en su gloriosa presencia y participando de ese gozo en Él. Vuestra gentileza, mis hermanos, sea conocida de todos los hombres. Yo tengo dos retos: ser gentil primero y después que esa gentileza sea conocida de todos los hombres. Pero hoy aprendimos en la mañana que esa parte regenerada vencerá. Y en eso, hermanos, hay que abrazarnos. Que el Señor nos ayude, que el Señor siga produciendo el fruto de su gracia en cada uno de las personas que estamos aquí. Y siga haciendo y perfeccionando su obra hasta el día de Jesucristo. Todos los días, mis hermanos. Que si vamos a ser conocidos por el mundo, sea por la gentileza. El regocijo, mis hermanos, sin gentileza no es posible. Que el Señor nos ayude. Oremos. Señor,